Bendiciones para todos en este nuevo episodio de Legado. Hoy nuevamente vamos a continuar hablando de aquello que permanece, que se siembra en fe y que se cosecha en las siguientes generaciones. Nuevamente estamos con nuestro pastor Carlos Delgado. Bienvenido, pastor. Bueno, pastora, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Y bueno, yo sé que va a ser un tiempo de edificación para todos nosotros, teniendo presente siempre que el legado es algo que tenemos que cuidar y lo tenemos que conservar. Hoy vamos a hablar de un tema muy maravilloso, es cómo transferir un legado. Y quisiéramos iniciar con esta pregunta, pastor. ¿Cómo hacemos para transferir un legado, no solo a nuestras generaciones, quizás nuestros hijos biológicos, sino también a nuestros hijos espirituales, aquellos que hemos influenciado a seguir a Jesucristo? Bueno, creo que lo importante en una generación es que entienda qué es el legado, ¿cierto? O sea, si nosotros no tenemos claridad de lo que es un legado, nosotros vamos siempre a perder la oportunidad que tenemos en esta generación de poder construir algo y avanzar avanzar en la siguiente generación un poco más adelante, ¿cierto? Entonces tenemos que tener presente eso porque pues nosotros creo que tenemos claro lo que es una herencia, ¿cierto? Y lo tenemos claro por el tema financiero, por las propiedades, ¿cierto? Siempre que alguien muere, deja su herencia a sus hijos, ¿cierto? Pero muy poco se habla o se ha hablado acerca del legado espiritual, ¿cierto? Creo que cuando nosotros comenzamos a observar la Biblia, comenzamos a encontrar el significado de lo que es un legado espiritual. Comenzamos a darnos cuenta de que sin un legado, todo lo que se ha trabajado en la generación anterior se va a perder, ¿cierto? Entonces yo podría definir el legado como esas características de formación de carácter y espiritual que se trabajan en una generación y que se pueden traspasar a la siguiente generación. ¿Y cómo podríamos transferir ese legado, ¿no? Porque el éxito no es solamente formarlo. Hemos visto que en las generaciones la gente hace muchas cosas, ¿cierto? Pero vemos que muy pocos las continúan. Entonces hay unos principios que podemos nosotros tomar para poder transferir el legado espiritual. El primero de ellos es que nosotros tenemos que contarle a la generación las obras que fueron hechas, a la siguiente generación las obras que fueron hechas en esta generación. Creo que nosotros como padres, como maestros o como ministros o aún como líderes erramos en no contar las cosas que se hicieron en esta generación a la siguiente generación. Yo podría leer el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Tenemos que celebrar las obras. Tenemos que, ahí es donde es muy importante que cada vez que Dios haga algo en nuestras vidas, nosotros celebremos. ¿Sí? Las celebraciones fueron la razón por la cual el pueblo de Israel pudo conservar, o el pueblo judío pudo conservar su legado, ¿cierto? Las fiestas. Entonces nosotros tenemos que celebrar las victorias del Señor en nuestra vida. Y así a nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales no se les van a olvidar, ¿cierto? Creo que la siguiente generación tiene una responsabilidad de hacer cosas mayores. A mí me llama mucho la atención que Jesús dice, ustedes van a hacer cosas mayores que estas. Y Jesús lo dice pensando en el legado, ¿cierto? Pensando en la siguiente generación. Lo segundo que podríamos decir de cómo transferir un legado es que necesitamos establecer los principios del reino de Dios en la próxima generación. Y los tenemos que establecer ahora, mientras ellos están formando. O sea, no tenemos que esperar a que la próxima generación se ponga a leer libros o a averiguar la historia cuando quien está construyendo algo está presente, ¿cierto? Entonces el Salmo 119, versículo 111, dice, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Miren, los principios son lo más importante. Y cuando hablamos de legado espiritual, necesitamos entender que los principios son más importantes que las experiencias.
Las experiencias son muy importantes, pero los principios son más. Creo que a veces nos quedamos con la historia, más no con el principio. Nos quedamos con el evento, más no con lo que produjo el evento. Ese legado que es eterno tiene principios que tenemos que establecer en la vida de los hijos espirituales. Por ejemplo, hoy necesitamos enseñarle a un pueblo a recibir. Ese es el principio más grande en el reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que recibir, tenemos que aprender a recibir. Qué triste que los grandes movimientos de Dios, que vieron cosas poderosas en el Señor, uno ve que en las siguientes generaciones ellos se perdieron porque ellos ya no reciben nada, ¿cierto? Ellos viven con la historia, mas no con el principio. Ellos viven con el nombre. Y qué valioso es esto, porque lo que acabas de decir, y que le debemos colocar especial atención a esto, de preparar las generaciones en el presente, no que ellas, después de que la anterior generación ya no esté, tengan que empezar a buscar y a investigar, porque de hecho Pablo lo dice en 2 de Timoteo 2:2 muy claramente, que se enseñe estas palabras para que ellos lo enseñen a otros, a otras generaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde ya empezar a discipular a nuestra generación? Porque si usted mira, en la familia, yo creo que todos nosotros hemos vivido esa experiencia donde la mamá nos cuenta historias de la abuela, del bisabuelo, que su abuelo era así, que nosotros hacíamos esto, pero qué tremendo que esto que se vuelve, digámoslo, una costumbre, pero no basada de pronto en la fe, nosotros lo entendiéramos y pudiéramos empezar desde ya a discipular nuestras generaciones, a hablarles como padres biológicos, a sentarnos en una sala y a contarle a nuestros propios hijos las experiencias que hemos tenido con el Señor, porque yo pienso que incluso hay hijos que en este momento desconocen cómo sus papás llegaron a Cristo o cuál fue la experiencia que tuvieron, pero que desde ya los empecemos a influenciar para que ellos sigan un legado. Y mire que esto de pronto yo personalmente lo he escuchado quizás en muchos testimonios de pastores. Entonces, cómo los pastores desde ya empiezan a mandar a sus hijos a ciertas universidades, empiezan a formarlos y a decirles, no, es que usted tiene que continuar con este legado, y empiezan a prepararlo. Pero yo pienso que no debería ser solo en un plano de hijos de pastores o pastores, sino de todo el liderazgo, ¿sí? De todo el liderazgo, de todo cristiano, de todo creyente, porque la misma Escritura nos exhorta y nos dice que estos preceptos y que estos mandamientos debemos enseñárselo de generación en generación. Y en realidad lo que quería decir el Señor era discipularlos, de enseñarles, de generación en generación. Entonces, qué importante es discipular nuestras generaciones, no solo para que conozcan a Jesucristo, debe haber un ingrediente adicional, para que conozcan a Jesucristo, pero para que continúen un legado. Creo que necesitamos primero identificar cuál es nuestro legado, ¿cierto? Como casa, ¿cierto? Porque pues, los ministerios son diferentes, las familias de la fe son distintas, ¿cierto? Ahora, cuando uno revisa en el mundo natural, lo que ha sostenido las grandes organizaciones en el tiempo son legados intangibles. Sí. Uno ve las universidades y uno dice, bueno, la universidad tiene tanto tiempo, pero usted va a ver la universidad y la universidad tiene una filosofía, ¿cierto? Tiene unas características, ¿cierto? Y creo que a veces en la carrera de lo que nosotros hacemos en el ministerio, no identificamos cuál es nuestro legado espiritual. Creo que nosotros como Casa Centro Mundial de Gloria hemos ido desarrollando, número uno, un legado de fe, ¿cierto? De creerle al Señor, de confiar en la palabra de Dios, ¿cierto? Número dos, un legado de lealtad, ¿cierto? Algo que el Espíritu Santo ha venido formando en nosotros es la lealtad dentro del ministerio y dentro de la iglesia. Y sin lealtad pues no hay nada, ¿cierto? Número tres, la honra. La honra es algo que el Espíritu Santo ha venido trabajando en nosotros, ¿cierto? Y lo hemos venido desarrollando. Y las generaciones que vienen naciendo ahorita en la iglesia ya perciben, ya reciben esos principios
inmediatamente, lo recibe. La adoración profética. Es un... Perdón, pastor, de hecho quiero comentar esa experiencia que tuve de ver a Samuelito, uno de los hijos de los líderes, Diego y Carolina, acá del ministerio, son líderes de red, de pronto para los que no son de la iglesia, y estaba en una actividad de su colegio y estaban adorando, pero es tan notorio, para mí fue muy impactante porque veo el video y todos los niños adoraban de una manera normal, de pronto un poquito distraídos, levantaban la mano, pero yo veía a Samuel y eso, él saltaba con un gozo, gritaba a todo pulmón. Entonces yo literalmente le dije a su mamá, tiene los ADN de la casa. Y a veces nosotros no percibimos esto, y sobre todo en los niños, pensamos que ellos no están como atentos a lo que sucede, y yo creo que son los que más absorben lo que espiritualmente está sucediendo en una iglesia y lo que está sucediendo dentro de un hogar. Por eso es tan importante. Tenemos otra herencia que es la oración en el Espíritu, o sea, es algo que Dios, el Espíritu Santo ha venido formando en nosotros, ¿cierto? La excelencia es algo que nos identifica, el orden. O sea, todo esto son, llamémoslo así, en el mundo natural se llaman intangibles, pero para nosotros son un legado espiritual que la gente debe identificar y lo debe hacer parte de su vida, porque así comienza, ¿cierto? Yo soy Centro Mundial de Gloria, entonces yo soy excelente, ordenado, adoro proféticamente, oro en el Espíritu, tengo fe. O sea, uno se va apropiando porque esas cosas en esta casa son la herencia, ¿cierto? El legado que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de discipular, pues lo primero que tenemos que identificar es el legado, ¿cierto? Y lo segundo es que pues Dios lo que empieza en una generación no lo termina en esa generación. Dios es un Dios trigeneracional, ¿cierto? Entonces, como Dios es un Dios trigeneracional, por eso la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, como Dios es un Dios trigeneracional, no podemos perder de vista que sin discipulado no hay continuidad. O sea, si nosotros no discipulamos, la gente no va a ver con continuidad. Pero mire, esto es importante lo que voy a mencionar. Y es que debemos enseñar, porque a veces los legados se pierden porque no enseñamos. Y debemos encontrar hombres fieles. Sí. Porque a veces el legado, a veces está la enseñanza, pero no hay hombres fieles. O a veces no está la enseñanza y están los hombres fieles. Entonces, tienen que haber esos dos elementos. Tienen que haber, o sea, un hombre o una mujer de Dios se pueden vertir en una generación, pero si esa generación no la recibe, se pierde el legado. Y el ejemplo está en Jesús. Jesús vino a su pueblo, se vertió en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y afortunadamente, pues los discípulos estuvieron ahí, pero toda una generación se perdió, ¿cierto? Tuvo que Dios levantar a Saulo de Tarso, volverlo Pablo, ¿cierto? Y llevarlo a los gentiles para poder que los gentiles recibieran, o sea, lo que los judíos no recibieron, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender de que debe haber enseñanza, discipulado, pero tienen que haber hombres fieles. Y usted que nos está viendo hoy en este podcast, debe entender de que si es de Centro Mundial de Gloria, ¿será que yo voy a recibir esta herencia? ¿Será que tengo el nivel de fidelidad para poderme apropiar de ella? Porque no me puedo parecer a todo el mundo, me tengo que parecer a los hijos de la casa. No puedo yo ser como un retazo de un ministerio de aquí, otro ministerio de allá, sino que aquí hay una familia de la fe. Acá usted tiene dos padres, ¿cierto? Un filtro de ministerio donde se han venido recibiendo las cosas y se han... mire, hay que corregir algo en la iglesia y en todo el cuerpo de Cristo, pastora. Y es que la gente cree que puede ir a todo el mundo, recoger de todo el mundo y traerlo a su vida. No. O sea, Dios siempre pone a alguien al frente que es el que va a filtrar, llamémoslo así, la enseñanza que necesita la casa. Que va a ser ese canal para decir esto es de la casa, esto no es de la casa. Para eso están los papás, esto nos pertenece, esto no nos pertenece. Filtrar para poder bajar a sus hijos lo que verdaderamente ellos necesitan, ¿cierto? Entonces se requiere discipulado. Pastor, perdón, haciendo acotación a eso que me parece muy importante, en alguna ocasión yo recuerdo que en mi crecimiento antes de ser pastora uno tiende a eso, ¿sí?
voy aquí, voy a un congreso allá, recibo allá, miro acá, tomo de la televisión, tomo del YouTube, tomo de las redes, quizás no conozco quién me está impartiendo, quién me está hablando, pero nosotros sencillamente asumimos que como es de Dios, es bueno, ¿no? Y yo recuerdo que a mí el Espíritu Santo me enseñaba esto de forma muy personal y me decía, tienes que recibir de donde yo te he plantado, donde yo te he puesto. Y yo decía, pero qué malo de aprender. No, no se trata de eso, sino que no estemos, usted puede recibir una enseñanza, pero no es bueno estar en una impartición, de otra impartición por personas que quizás no son las designadas por Dios para su crecimiento espiritual. Y el Señor me ponía un ejemplo. Recuerdo que le va a parecer un poco pintoresco lo que le voy a decir, pero me decía, ¿tú te imaginas a un bebé que está amamantando, tomando leche de senos maternos de diferentes mujeres? O sea, no iba a ser lo más sano para la salud del bebé, ni para su vida emocional, ni para su vida biológica, porque es muy claro que mientras que la mamita amamanta a su bebé, hay una conexión no solo de alimentación biológica, sino espiritual, emocional. Entonces yo decía, wow, tienes razón. Y a veces esto nos cuesta entenderlo, ¿sí? Por eso tenemos que, como el pastor lo decía, aprender a identificar el legado y por qué Dios te plantó a ti. Hablo de pronto para los que están acá en la casa, pero si alguien que no es de la casa nos está escuchando, tú tienes una casa porque Dios te plantó en ese lugar, porque era el alimento que tú necesitabas para el acercamiento, el crecimiento a tu propósito. Y eso es bien fundamental e importante que lo entendamos, ¿cierto? Porque pues desafortunadamente hoy hay un fenómeno y es el creer porque que recojo de todos lados. O sea, ¿usted imagina un hijo de una casa criado en 10 casas? O sea, ¿a qué se va a parecer? O sea, no. O sea, se daña el crecimiento y el desarrollo de un hijo. ¿Qué principios él va a tomar? Por eso algo que decía yo era, se deben encontrar hombres fieles. O sea, el legado solo va, le dijo el apóstol Pablo, encarga a hombres fieles. O sea, el legado solo va a reposar sobre hombres y mujeres que sean fieles, o sea, que hayan estado. Ahora, el problema de esto es que las personas no quieren vivir el proceso, ¿cierto? Del tiempo. O sea, el tiempo se requiere un tiempo para el proceso, ¿cierto? O sea, y la gente quiere recibirlo ya, no quiere estar ahí pasando el proceso, ¿cierto? Porque al final el proceso siempre va a determinar fidelidad. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer en una posición de recibir, de aprender, de ser educado, de ser moldeado, de ser formado? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? El tiempo permite el moldeamiento, o sea, permite la formación. Es muy difícil hoy encontrar gente fiel. Si usted que nos está viendo se considera fiel, usted va a tener una herencia, ¿cierto? Pero mire que el principio del reino de la fidelidad es el principio que atrae las herencias y los legados espirituales. El discipulado me prepara a mí para recibir una herencia espiritual, ¿cierto? O sea, y quiero hacer énfasis en eso porque no podemos estar trabajando y perder lo que hemos hecho hasta hoy. Creo que pues estamos todavía en una etapa del ministerio donde se están formando cosas, pero ya tenemos que ir pensando en que no se va a perder lo que estamos haciendo y que ya deben estar esos hombres y esas mujeres fieles, ¿cierto? Que estén ahí para que reciban lo que y continúen lo que Dios quiere hacer en esta y en la siguiente generación. Qué bueno que usted pues pueda centrar y de pronto tomar nota de qué es lo necesario para nosotros poder recibir un legado, ¿no? Porque pues la unción está ahí, pero ¿cómo yo puedo recibir un legado al cual yo le voy a dar continuidad en mis generaciones? Pensemos un poco en Eliseo pidiéndole a Elías que quería una doble porción de su espíritu, pero a veces creemos que eso es de forma instantánea y pues eso no sucede así. Pastor Carlos, ¿cómo ve usted la vida ministerial y cómo se puede recibir esto espiritualmente?
Hay algo que a mí estaba pensando en algo mientras la pastora formulaba la pregunta. Y es cuando Elías iba a ser quitado de Eliseo, ¿sí? Los otros profetas de la compañía de profetas, le dijeron al profeta Eliseo: sabes que tu Señor va a ser quitado de ti. O sea, ya no era el profeta para Eliseo, era el Señor. O sea, miren lo tremendo. O sea, tu Señor va a ser quitado de ti. O sea, si hay un Señor, hay un siervo, ¿no? Claro, hay un siervo. O sea, mire, a mí me sorprende otra parte de la Biblia que Dios le habla a Josué, o comienza Dios a decirle: mi siervo Moisés ha muerto, ¿cierto? Y hace énfasis de que Josué era siervo de Moisés. O sea, no era... Mire, a mí me preocupa que la gente hoy lo dice con ese ánimo: es que yo le sirvo a Dios. No, tú no le sirves a Dios, porque si le sirvieras a Dios no fueras así de inconstante, ¿cierto? Si tú le sirvieras a Dios y tuvieras un llamado directo de Dios, no lo tomarías como lo tomas, ¿cierto? O sea, si nos podemos ubicar un poquito espiritualmente, quien sirve a Dios es quien tiene un llamado directo de Dios, ¿cierto? Pero ¿quién soy yo entonces en el discipulado? Yo soy el siervo de aquel que sirve a Dios en el discipulado. O sea, yo no puedo ser mañana siervo de Dios si primero no le he servido a quien le sirve a Dios, ¿cierto? Claro. Eso lo vemos en Eliseo, eso lo vemos en Josué, ¿cierto? Siempre Dios te ubica. Miren, la mejor posición del discipulado es ser segundo. O sea, y ser segundo siempre... Mire, Josué hizo más cosas que Moisés. Eliseo hizo más cosas que Elías, ¿cierto? Uno lo ve en este tiempo que los grandes hombres de Dios hoy fueron siervos de alguien, ¿cierto? Y han hecho más que a quien le sirvieron. Y recordemos las palabras del Señor Jesús, que nos dice que si alguno quiere ser el primero, debe ser el servidor, debe ser el siervo de. O sea, el requisito del discipulado de hoy se llama: ¿cómo yo le puedo servir a quien le sirve a Dios? Porque es que a mí me preocupa que la gente dice: es que yo le estoy sirviendo al Señor, es que a Dios es que servimos. Sí, eso, o sea, yo que... No, y desde la postura pastoral uno comete esa equivocación de decirle: usted le sirve a Dios, ¿sí? O sea, y servir a Dios para que en 2 meses le digan a uno: ya no va a servir más. Eso no es servir a Dios. O sea, al final, usted que nos está viendo, y si no tiene un llamado, o si no está ejerciendo un llamado de las 5 oficinas ministeriales, que es el pastor, el maestro. O sea, decir, ahora es que yo soy maestro. No. O sea, el oficio es la dedicación la dedicación que yo tengo de tiempo completo a algo, ¿cierto? O sea, si usted no tiene, usted debe definir que usted le está sirviendo a otro. Usted le está sirviendo a alguien que tiene un ministerio. Claro, mañana le va a servir a Dios si usted es fiel, porque Dios va a pesar su fidelidad para saber si usted puede servir a Dios o no, ¿cierto? Mire, pero Moisés tuvo que estar 40 años en Egipto y tuvo que estar 40 años en el desierto al mando de su suegro cuando Dios lo llamó. O sea, una preparación de 80 años para un ministerio de 40. ¿Sí? Jesús estuvo 30 años sirviéndole a su papá en la carpintería. O sea, para un ministerio de 3. Para un ministerio de 3, ¿cierto? Entonces, hoy queremos al contrario. La ecuación al contrario. Hay un hombre de Dios en Latinoamérica impresionante. Por respeto no lo voy a mencionar. Pero él cuenta que él tuvo una visión del cielo y Dios le dijo: tienes 2 opciones para tu ministerio, el camino corto y el camino largo. En el camino corto tú puedes ser un ministro en unos meses, ¿sí? En unos meses. O el camino largo de servicio para que tengas resultado cuando salgas de esto a nivel mundial. Y él dice: yo escogí el camino largo, escogí servir en la iglesia, escogí mantenerme en mi posición para que el Dios que ve en lo secreto me diera la recompensa en público. Ahora, cuando uno ve el resultado, la iglesia que construyó la mejor iglesia de Latinoamérica, cuando uno ve ese resultado, uno ve que ese trabajo se hizo porque él le sirvió a otro, ¿sí? Y necesitamos nosotros aprender ese principio. Usted es un líder de Casa de Paz, es un líder de red, es un líder de su Casa de Paz o es un anfitrión de la Casa de Paz. Ese es mi consejo de la sabiduría de Dios. Sirvámosle a quien Dios te puso al frente. Que mañana eso
te va a ayudar a ir más allá en tu vida cuando tengas un llamado y un ministerio. Entonces, creo que, no sé si le respondí la pregunta porque era algo que tenía en la mente, ¿cierto? Algo que tenía en la mente. Sí, porque es realmente cómo vemos la vida ministerial y eso es uno de los enfoques que en la actualidad se está teniendo bajo una perspectiva incorrecta. Hoy vemos muchas personas que se quieren preparar poco y quizás ya salen al ministerio sin de pronto valorar lo que otros ministros han hecho y les ha costado años, ¿sí? Y esto me parece tremendo porque invertimos, como le decía anteriormente, pastor, esa ecuación. O sea, nada más ver el testimonio de Jesús de 30 años de prepararse para salir a hacer un ministerio impactante que cambió el mundo en 3 años, ¿sí? Entonces, a mayor preparación, pensaría yo que hay mayores frutos, mayores resultados, pero a menor preparación van a haber menos frutos y más impacto en la vida, menos impacto, en la vida de otros. Entonces, qué bueno que podamos entender eso. Por eso yo pienso que también uno de los valores del legado de esta casa es la formación ministerial. Nosotros hemos creado todos los procesos de las escuelas y de las enseñanzas para que la persona pueda tener una preparación y desarrollar un llamado, desarrollar ese propósito, acercarse a esa asignación. Bueno, y mire, venía pensando algo, pastor, es que me vienen muchas cosas a la mente. Mire que para Eliseo, Eliseo era el siervo de Elías. Pero mire que al momento de la transferencia, ya no era su siervo, ya él no era su jefe, llamémoslo así, era su padre. Ya, también tomamos, yo pienso que la paternidad muy livianamente, ¿cierto? Sí, es que hay una transición cuando le dice Señor a cuando le dice Padre mío, ¿sí? O sea, y ahí ahora yo soy tu hijo, yo soy el que voy a recibir, ¿cierto? O sea, mire que no todos los que están siempre reciben. O sea, mire que no, si fuese así, el mundo ya lo hubiéramos conquistado, ¿cierto? No todos los que están, no todos reciben el legado, la herencia, ¿cierto? Entonces yo pienso que para que nosotros podamos recibir una impartición, ¿cierto? Se necesitan unos elementos, ¿cierto? El primero, debemos tener un propósito de ser testigos de Jesús. ¿Para qué yo voy a recibir unción? ¿Para qué yo voy a recibir legado? Si no voy a servir, ¿cierto? O sea, yo debo ser un testigo de Cristo. Y esa debe ser la primera razón por la que nosotros debemos recibir un legado, ¿cierto? O sea, ¿qué haríamos con una gran unción y sin un propósito de hacer la voluntad del Señor? Lo segundo, y que creo que es importante cuando uno ya tiene un enfoque a ser testigo de Jesús, y es que uno es atraído por la unción. La misma unción que va uno a recibir para continuar, esa unción lo atrae a uno. Eso es algo sobrenatural. Esa unción empieza a traerlo, empieza uno a llevarlo hacia ella misma. Número 3, uno tiene que seguir la unción. O sea, no solamente ser atraído, hay mucha gente que es atraída por la unción, pero hay poca gente que sigue la unción, porque seguir la unción va a implicar una disciplina, va a implicar una inversión. Dedicación. Una dedicación, ¿cierto? Me va a dedicar que yo lea, que yo escuche, ¿cierto? Que yo reforme mi manera de pensar. Hay muchos que dicen, uy, yo quisiera tener la unción que tuvo Smith Wigglesworth, ¿cierto? Yo quisiera tener la unción que tenía Lester Sumrall, Oral Roberts, ¿cierto? Una carpa de sanidad donde oraba por todos los enfermos y todos los enfermos se sanaban. Yo quisiera tener esa unción. Ok, estás siendo atraído por la unción, ¿verdad? Estamos siendo atraídos por la unción. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a seguir la unción? Porque lo que nosotros vemos es lo público, pero nosotros no vemos la vida secreta. La vida secreta, soy capaz de seguir la vida secreta, la negación, la consagración, la dedicación a Dios y a la palabra, ¿cierto? O simplemente creemos que solamente es aparecer allá porque alguien me puso unas manos o porque yo recibí y ya todo va a pasar. No, hay que seguir la unción. Hay que seguir el origen de la unción. Cuarto, pues tengo que pagar un precio, ¿cierto? Esto me va a costar, la unción cuesta. Mire que recibir la salvación y el Espíritu Santo no cuesta.
Recibir el bautismo en el Espíritu Santo no cuesta, porque es un regalo, es un don, ¿cierto? Pero recibir la unción sí cuesta. La unción tiene un precio, ¿cierto? Y yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Estoy dispuesto a enforzar ese precio. Número 5, y no más importante, para recibir una impartición yo debo entender que las palabras tienen unción. Las palabras tienen unción. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La unción de un hombre de Dios está pegada en sus palabras. Muchas veces la gente piensa que la unción se recibe en la administración. No, la unción se recibe en el mensaje. El mensaje es el que tiene, claro, la manifestación, la demostración del poder de Dios es algo importante, sobre todo con la gente no creyente. Pero la unción y el legado está pegado a las palabras. Claro, yo pensaría que cuando usted tiene que preparar un mensaje el cual le va a impartir a unos hijos, ese mensaje va cargado de un antes. Y ese antes es el que carga la unción, porque ese antes tuvo oración, tuvo intimidad, tuvo preparación, tuvo revelación. Entonces realmente como la palabra carga la unción. Y a veces es a lo que quizás de pronto, digámoslo, de forma emocional, no se le está prestando a la debida atención. Porque a veces la persona se emociona más cuando le imparten, cuando le profetizan, cuando le oran, pero les cuesta quedarse atento totalmente a un mensaje, ¿sí? Y en eso tenemos que nosotros entender el valor de esa palabra, ¿sí? Por eso todo lo que es Dios primeramente está contenido en su palabra. En su palabra. Ahí es donde viene la unción. Bueno, pastor, y para terminar yo quisiera hacerle una última pregunta, sobre todo nos colocamos en esa posición de mentores, de padres espirituales, de líderes de casa de paz, de líderes de red. Todos ejercemos un mentoreo sobre alguien que Dios nos ha puesto para discipular. Pero sucede que como todo esto va avanzando, la velocidad con la que las redes avanzan, la velocidad con la que la ciencia avanza, entonces a veces podemos estar un poco desenfocados en cuál es la prioridad en la tarea que nosotros tenemos y nos podemos desenfocar corriendo el riesgo de no dejar verdaderos herederos espirituales y nos confundamos porque una cosa es dejar verdaderos herederos espirituales y otra es ser famoso, que muchos te conozcan, pero muchos de esos que te conocen no son verdaderos hijos espirituales. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué obstáculos ve usted en esta generación para transferir ese legado? Bueno, yo pienso que el legado está en la forma en la que vemos las cosas, el problema, el riesgo que tenemos, ¿cierto? Porque hoy, sobre todo hoy, vemos las cosas terminadas. Es el ver las cosas terminadas nos lleva a correr el riesgo de no saber de dónde salieron. Eso es como los hijos en la casa. Cuando los hijos nacen y ya hay de todo, ¿cierto? Ya hay techo, ya hay comida, ya hay un negocio, hay una empresa. Los hijos no saben de dónde salieron las cosas. Y cuando uno no sabe de dónde salen las cosas, uno no las valora. Creo que hoy estamos corriendo ese riesgo. Hoy estamos corriendo el riesgo que la gente ve grandes unciones, grandes poderes, grandes manifestaciones, pero no se está viendo cómo fue el proceso del carácter para que esas cosas fueran recibidas. Entonces hoy vemos dos pastores jóvenes, ¿cierto? Con capacidades espirituales, capacidades intelectuales, con una influencia de liderazgo, con una visión de avance, ¿cierto? Y uno puede llegar a cometer el error de llegar a decir, bueno, esto está así, siempre ha sido así, siempre lo tendré así, ¿cierto? Y quizás pues nosotros vamos a tener pastores que van a salir de aquí, ¿cierto? Vamos a tener profetas que van a salir de acá a formar ministerios, iglesias, o a la asignación que Dios les tenga y les corresponda. Y de pronto el hecho de saber que las cosas ya estaban, les puede llegar a correr un riesgo de no haber recibido el legado correcto, de no haber recibido la formación de la integridad, la disciplina,
para poder tener el legado en su vida. Entonces, por eso hay muchas personas que hoy salen al ministerio y en unos años están renunciando a él, ¿cierto? Porque pues no pensaron que solamente era tener un don, tener una habilidad, ¿cierto? O un talento desarrollado, pero en realidad obviaron el tema de, bueno, mi pastor o mi pastora, ¿cómo fue que desarrollaron el carácter para mantenerse, para seguir haciéndolo todos los días? Porque el ministerio no es de raticos. La gente piensa que la gente se muere por predicar. Predique 10 años, 20 años, 30 años, ¿sí? La gente se muere por tener un ministerio. Esté al frente de una iglesia 15 años. O sea, es un tema de que uno dice, uno que ya está viviendo esto y que ha pasado por esto, uno piensa en, ¿y qué tal si yo hubiera visto lo que de pronto no vi? Y uno invita a todos los que hoy están viendo este podcast, que son hijos de la casa, que más que de pronto ver la manifestación, el don, la palabra, ¿cierto? Venga, miremos de dónde salió eso, para no correr el riesgo de perder este legado. O sea, yo quiero, por eso los discipulados de Elías, Eliseo, Josué, Moisés, los discípulos de Jesús y Jesús, terminaron siendo efectivos. Porque al final ellos podían ver cómo era Jesús, no en público, sino en privado, ¿cierto? A qué hora se paraba a orar, ¿cierto? Cuándo ayunaba, qué disciplinas tenía. Josué duró 40 días abajo de la montaña esperando a un Moisés que bajara y hablar con Dios. O sea, a mí me parece, le voy a ser sincero, a mí me parece eso tremendo. Porque Moisés por lo menos estaba con Dios. Josué, ¿qué estaba haciendo? Puede ser orando, no sé, pero pues uno 40 días y 40 noches esperando. O sea, pero él vio el carácter que se formó en la vida de Moisés y ese fue su mayor legado. Ese fue su mayor privilegio, ¿cierto? Y creo que el mejor regalo que uno puede ver es ver a su pastor, a su pastora, cómo viven en la familia, su integridad, la vida que llevan, las disciplinas que tienen, ¿cierto? Porque eso al final termina siendo lo que mantiene lo que Dios da, ¿cierto? Termino con esto. Creo que el desafío de nosotros, más que el vino, es el odre. El desafío de nosotros es, claro, yo quiero recibir la unción, quiero recibir la impartición, pero si sigo siendo el mismo odre viejo que viene del mundo y que no ha cambiado su manera de pensar, su manera de vivir. Yo que persigo unción y que persigo, yo pienso en algo, no es la imposición de manos, no es solamente los libros, es cómo viven, cómo es su vida, cómo es su vida familiar, mire, hoy tenemos un auge en la América Latina y quiero hablar de esto, que el Espíritu me lo trajo. Un auge en América Latina de ministerios de corta duración. O sea, hay ministerios de 10 años, de 12 años y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque pensamos que la punta del iceberg, lo que veíamos del ministerio, los actos proféticos, la profecía de yo no sé qué, la forma de ministrar de esta manera, era lo que iba a sostener un ministerio y no era así. Era la vida del ministro, la santidad del ministro. Mire, lo que va a mantener un ministerio es la santidad de la vida del ministro, la integridad del ministro, de la forma en la que vive en su familia, cómo ama a su esposa, cómo ama a sus hijos, cómo respeta a su iglesia. La integridad que lleva esa persona es lo que va a hacer de que la unción, la impartición se mantenga. Así que yo lo desafío a usted, líder de Casa de Paz, líder de red, a que cambiemos el odre. ¿Queremos un vino nuevo? Sí, pero vamos a cambiar este odre. Porque puede ser de que recibamos la transferencia, recibamos la impartición, y por no haber cambiado el odre, esa misma transferencia y esa misma unción nos destruye. ¿Qué dice? Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si no el vino hace perder el odre. Hay gente que se ha echado a perder con cosas de Dios,
con grandes funciones, con grandes poderes, pero el odre seguía siendo la misma persona del mundo, el mismo peleón, el mismo se endeudaba a toda hora, la persona que no aprendió a manejar su carácter, no aprendió a manejar su moral. Por eso tenemos hoy pastores casados 2, 3 veces, ¿cierto? Por eso tenemos hoy, o sea, en América Latina tenemos cualquier cantidad de cosas que no vemos en África, ¿cierto? Que no vemos en los ministerios que hoy tienen una trascendencia a nivel mundial, porque se mantuvieron en integridad, se mantuvieron en dedicación, en consagración. Necesitamos volver a entender que este ministerio se hace con la santidad y la formación del carácter que se requiere, pastora. Bueno, vamos a hacer una corta oración para que nuestro espíritu pueda ser ministrado sobre la palabra que ya hemos impartido, sobre el conocimiento que tú has recibido. Padre, Señor, hoy oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, Señor, oramos primero por hijos fieles, Señor. Padre, Señor, que administren los misterios de Dios, Señor. Padre, que a quienes les sean entregados los misterios espirituales, Señor. Padre, oro, Señor, para que, Señor, se levanten esos hijos fieles, Señor. Oro, Señor, para que quien está viendo esta impartición o esta transmisión, este video, este podcast, Señor, Padre, reciba a través de la palabra la impartición, la unción, Señor. Padre, que, Señor, que este legado no se pierda, Señor. Que Centro Mundial de Gloria, Señor, sea para las generaciones que vienen, Señor. Padre, que podamos levantar discípulos, Señor. Que podamos levantar hijos, Señor, en la fe, Señor. Que podamos, Señor, ver, Señor, cómo se extiende este glorioso evangelio, Señor. Padre, y que podemos formar la vida de muchas personas, Señor, a través del mensaje del Evangelio de la Paz, Señor. Oro, Señor, para que quien está viendo esta transmisión tenga experiencias espirituales, Señor. Se le sean abiertos sus ojos, Señor. Padre, oro como el profeta oró por su siervo, Señor. Abre los ojos de tu siervo para que vea, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, Señor. Padre, abre los ojos de cada líder, de cada servidor de esta casa, de cada líder de Casa de Paz, Señor, para que no vean los ejércitos enemigos, Señor, que vea el ejército de Dios que está a favor de nosotros, Señor. Padre, hoy creo, Señor, en la victoria que tú nos vas a entregar y creo que esta ciudad y este país serán para Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Excelente. Y antes de terminar, yo quisiera que nos quedara en nuestro corazón y en nuestro espíritu estas preguntas. ¿A quién estás formando en tu vida? ¿Quién es tu Josué? ¿Quién es tu Timoteo? ¿Estás construyendo un ministerio o estás levantando herederos del Espíritu? ¿Tu legado está centrado en ti o está centrado en Cristo? Qué bueno que pudiéramos reflexionar sobre estas preguntas después de esta impartición tan valiosa que Dios nos ha permitido. Gracias, Pastor Carlos, y gracias a ti que nos estás viendo y escuchando. Muchas gracias, Pastor, y que el Señor les bendiga. Les amamos y vamos a continuar en esta formación de legado.